que ocurre en esa época. Amigos lectores, bienvenidos al volumen número 4 de su revista Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, donde pretendemos mostrarle y presentarle las mejores investigaciones, las más documentadas, con las mejores imágenes de los casos más sobresalientes alrededor del fenómeno de los objetos voladores no identificados, de la presencia extraterrestre en la Tierra y de todos aquellos misterios naturales o científicos que sean de su interés. Vivimos en una era de comunicaciones, vivimos en una era inteligente y eso es lo que pretendemos ser para ustedes, un medio inteligente donde encuentren las respuestas que han estado buscando. El 28 de enero de 1975, Edward Billy Meyer, Billy porque era un fanático de Billy the Kid, tuvo la oportunidad de entrevistarse con una cosmonauta, una mujer que habría descendido desde una nave espacial. De acuerdo a Meyer, esta mujer llamada Semjase procedía de la constelación de las Pléyades y venía desde allá para hacernos saber que no estamos solos, que en realidad existen muchos seres inteligentes en el cosmos y que tendríamos una serie de conflictos y problemas que enfrentar, grandes crisis que de acuerdo a los pleidianos se aproximaban. Una de ellas la destrucción de la capa de ozono. Semjase le dijo a Meyer que hasta ese momento se habría destruido el 6.38% de la capa de ozono y que estaba a punto de abrirse no uno sino 3 diferentes orificios en la capa protectora del planeta Tierra, la llamada piel de la Tierra, la llamada piel del planeta, la capa de ozono. En 1974 algunos científicos habrían determinado esta posibilidad, sin embargo la información no era realmente conocida por las grandes mayorías. Esto sería hasta el final de la década de los 70s. Fue entonces que llamó la atención que un campesino de las montañas suizas estuviese hablando de la destrucción de la capa de ozono, que hasta el momento no era un tema importante. Fue hasta 1985 cuando los científicos británicos trabajando en Halley Bay en la Antártida descubrieron que se había reducido considerablemente la proporción de ozono a unos 40 kilómetros de altura y que esto era realmente muy peligroso. Poco después, en 1986, especialmente en 1987, se determinó que en verdad la capa de ozono se habría disminuido muy considerablemente y que de hecho había un hoyo ya que se abría y se cerraba cada año durante el invierno en la Antártida. En 1988 la NASA incluso viajó hasta el Polo Norte, donde no se encontraron los mismos daños que existían en el sur. Sin embargo, sorprende que la profecía de Meyer se haya cumplido a cabalidad. Los pleidianos le dijeron a Meyer que una de las razones más importantes para visitar la Tierra era precisamente advertirnos sobre este peligro. Y nos advirtieron de otros y también le dieron información a Meyer. Por ejemplo, que el Chimborazo era la montaña más alta de la Tierra. Esto lo dio a conocer Meyer en 1975. Fue hasta el año 2003 cuando National Geographic y las sociedades de geofísica más importantes del mundo
determinaron que en verdad la montaña más alta del mundo es el Chimborazo, más de 2.000 metros sobre el Everest. Y esto ocurre porque la altura de las montañas debe de ser medida desde el Ecuador. Por esta razón, pues resulta que este hombre nuevamente se adelantó a una información que difícilmente pudo haber conocido un hombre con esa cultura y esa educación, la propia de un hombre de las montañas en Suiza. Hubo algunas otras profecías, por ejemplo, que en Marte se habría de encontrar agua en los polos, que también se encontraría agua sobre la superficie de la Luna, y esto no se sabía en aquellos años, que había muchas más lunas girando alrededor de Júpiter. Todos estos elementos pues le dan ahora una gran veracidad y autenticidad a 32 años de distancia al caso de Billy Meier. Hay mucho más, realmente Meier tiene mucha información. Nosotros trataremos de presentarle alguna de ellas, la más importante, pero sobre todo las extraordinarias imágenes. Fotografías, las más bellas tomadas hasta ese momento. Desde luego que las fotografías que tomó Billy Meier a todo color, con características que rayan en la perfección, pues sin duda alguna que siguen siendo algunas de las mejores imágenes. En este sentido creo que Meier se adelantó a su tiempo y nos mostró lo que antes no habíamos podido ver. El caso de los pleidianos, el caso de Semjase y de algunos otros cosmonautas como Quetzal o Quetzal y Asket, sin duda alguna que deben de ser revisados con un gran cuidado. También, por ejemplo, se descubrió que Meier presentó metales que corresponden a los de una nave que no fue construida en la Tierra, aleaciones imposibles para ese momento en nuestro mundo. También presentó sonidos, testimonios y una cantidad de elementos tan importante que le dieron una gran credibilidad a este caso, que sigue siendo muy polémico y muy debativo. No hay un caso en la historia del fenómeno que no sea polémico y discutido. Sin embargo, muchos de ellos tiempo después adquieren una mayor credibilidad. Incluso el caso de Roswell en su momento fue un caso considerado pues prácticamente ridículo, que habría caído una nave en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Pasarían muchos años antes de que finalmente se aceptara que esto era verdad. Creo que sucederá lo mismo en el futuro con el caso de Edward Billy Meier. Un caso que no hay que olvidar, un caso que hay que analizar y que hay que recobrar en muchos aspectos, y por eso hemos decidido, a manera de homenaje presentación, mostrarle estas imágenes que espero sean de su agrado. Y si son importantes las imágenes de objetos voladores no identificados, digamos naves extraterrestres, lo es aún más el considerar la posibilidad de tener imágenes de seres, los seres que viajan en el interior de esas naves. ¿Cómo son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus características? En los últimos años se ha podido obtener algunas de las mejores imágenes. Las nuevas cámaras digitales se han convertido para el fenómeno de la presencia de los seres lo que fueron las cámaras de video para la presencia de los objetos voladores no identificados en el cielo. En los últimos años hemos visto estas fotografías digitales cada vez darnos más y mejores imágenes, y muchas de ellas son captadas en lugares donde no se puede a simple vista ver nada. Son estas cámaras con esa gran capacidad de ver y posteriormente de manejar esas imágenes a través de diferentes programas de computadora para extraer lo que se encuentra oculto ahí. No se trata de deformar o de añadir, sino simplemente de extraer lo que no habrían visto nuestros ojos. Y esto ha sido sorprendente porque la colección de imágenes es cada vez mayor. Prácticamente cada año se ha presentado un caso, incluso muy recientemente tuvimos el caso del extraterrestre videograbado con un celular en la ciudad de Mérida. En particular existe una fotografía muy especial, muy importante, ya que aunque no es una fotografía digital,
nos presenta una gran cantidad de elementos, detalles que le dan esa característica de ser especial. En 1989, una compañía de petróleos que vende artículos derivados del petróleo, Amoco, presentó a un ser extraterrestre haciendo publicidad a su empresa. Sin embargo, cuando se observan los detalles en la imagen, se le ve vello sobre los labios, los poros de la piel, los cristalinos de los ojos acuosos y una serie de características que hicieron pensar a muchos investigadores que este era el modelo más extraordinario que existía hasta el momento, o que en verdad se trataba de una imagen real. ¿Cuál es la posibilidad de que sea una imagen real presentada en un comercial, en un anuncio publicitario? ¿Podría ser un experimento sociológico? ¿Qué sucede si presentamos a los seres humanos una imagen real de un extraterrestre anunciando un producto comercial? ¿Será que de esa manera podemos ir filtrando información para que no se sientan agredidos o con miedo? ¿Por qué se hizo así en caso de ser auténtica? O bien, si no lo es, ¿para qué tantos detalles en una imagen que pues bien sabemos o sabríamos que es falsa? No se tiene estas respuestas. En realidad se le preguntó a Moco dónde estaba ese maniquí, ese muñeco. Nunca supo responder. Acto seguido quitó la fotografía de sus anuncios publicitarios y literalmente se escondió. No volvió a dar la cara, lo cual incrementó el número de especulaciones, de rumores en torno a esta extraordinaria imagen. ¿Usted qué piensa? No existen argumentos demasiado grandes y sólidos en ninguno de los dos sentidos. Por un lado, la imagen extraordinariamente clara, con todos esos detalles, pero por el otro, la imposibilidad de contar con el fondo de la historia. ¿Cuándo y dónde fue tomada la fotografía? ¿En realidad se trata de un ser extraterrestre? Por tal motivo, no podremos seguir avanzando en este caso, pero sí vale la pena que se le pueda recordar, tener como parte del archivo, porque quizá algún día o se vuelva a fotografiar un ser igual, o Amoco decide hablar, o cuando se abra todo este fenómeno, finalmente esta evidencia podría ser que pudiera ser considerada también una de las más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, por ahora es una especulación, muy interesante como especulación. La imagen es muy bella, muy clara, y la ponemos a su disposición. ¿Quién fue el primer hombre en el espacio? ¿Fue Yuri Gagarin? Ahora surge una historia desde la propia ex Unión Soviética, desde Rusia. Como usted sabe, la caída de las diferentes formas de pensar y de hacer política de los gobiernos que existieron en la antigua Unión Soviética ha permitido que se liberen muchos archivos. Uno de ellos, el de Vladimir Ilyushin. Este hombre, de acuerdo a esa información, habría sido el primer cosmonauta que salió al espacio de toda la historia. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo sugieren los propios documentos, porque el propio testimonio de Vladimir Ilyushin así lo sugiere. De acuerdo a esta historia, Vladimir fue enviado al espacio sin publicidad por el temor de que la ex Unión Soviética pudiera fallar, de que hubiera resultado un experimento erróneo, un fracaso, y no querían exponerse a eso. Entonces realizaron la misión y de hecho a su reingreso a la Tierra hubo problemas, no fue un aterrizaje exitoso, aunque Ilyushin no murió. Fue mantenido con vida, se le dieron algunos cargos, algunos puestos, se le mantuvo más o menos contento, pero nunca se dio a conocer su nombre como el primer cosmonauta que salió al espacio. Ese crédito siempre fue para Gagarin. Hay algunos que sospechan incluso que Gagarin nunca salió al espacio. Y como prueba, evidencian su propia muerte, que en 1969 se habría matado en un extraño accidente aéreo que dejó muchísimas dudas.
Se dice que Gagarin solamente fue un modelo escogido por su tipo, por su forma de ser, etcétera, por el análisis que se hizo de él, sin que él en realidad hubiera hecho nunca jamás un viaje hacia el exterior del espacio. Es otra de estas historias que, bueno, vale la pena recuperar, y creo que hacia el futuro se tendrá que reconsiderar la posibilidad de recuperar en la historia el nombre de Vladimir Ilyushin, porque este hombre se lo ganó, lo vale, y creo que hay que hacerle justicia a quien se la merezca. Así es que recuerde este nombre, Vladimir Ilyushin, muy posiblemente el primer hombre que salió al espacio. Recientemente en los Estados Unidos supimos de una realidad que se vive en ese país, desafortunadamente. Nos dimos cuenta que los padres están siendo forzados por el sistema educativo a dar drogas a sus hijos cuando estos son considerados que sufren el síndrome del déficit de atención y algunos otros. Entonces se les obliga a darles algunos medicamentos como el Ritalin y otros para mantener a los niños en control. Lo que me parece criminal es que en muchas ocasiones se obliga a estos padres a dársela, y si no lo hacen, entonces desafortunadamente los niños son llevados a lugares especiales y ahí obligatoriamente les administran estas drogas. Conocí a un padre mexicano que me comunicaba su preocupación y me decía: Jaime, voy a México, a Mexicali, para ver si hay algunas otras drogas que no sean como las que se usan en los Estados Unidos, para ayudar a mi hijo porque me obligan a tenerlo drogado todo el tiempo. El día me dijo, fui a la escuela y estaba dormido en el recreo. Cuando todos jugaban, él estaba drogado y dormido en su clase. Me pareció dramático lo que me estaba contando esta persona, de tal manera que nos decidimos a presentar información en ese sentido sobre lo que ocurre en México, lo cual ocurre en este artículo. En México, afortunadamente, todavía no es obligatorio. Se pretendió hacerlo, ojalá que esto nunca lo sea. Y si esta denuncia a tiempo ayuda a que usted se oponga a esta posibilidad, hágalo, porque dar drogas a nuestros hijos no es la solución. Muchas veces se droga a estos niños para evitar que le causen contratiempo a los maestros o a los propios padres. Es como si ahora ya no quisiéramos ser maestros o ya no quisiéramos ser padres. Es parte de esa responsabilidad que tenemos. No podemos evadirla simplemente utilizando una pequeña píldora, ¿no? Y tratar de que así nuestros hijos pues se mantengan disminuidos. Piensa usted lo que le hace a un niño cuando le da una droga así. Muchos de estos niños son los más brillantes, muchos de estos niños van a ser genios, muchos de estos niños pueden ser presidentes, pero los estamos disminuyendo desde ahora, les estamos enseñando a tomar drogas. Es una manera de iniciarlos en este camino, porque aprenden de que la solución a sus problemas está en una píldora, en una pastilla, y desde luego que hacia el futuro las drogas sintéticas serán las más peligrosas y las más populares, ya lo son ahora mismo. Creo que es muy importante que en México el Congreso jamás acepte esta posibilidad. Sabemos que existen muchas escuelas donde se insiste que se drogue a los niños. Sabemos que hay muchos lugares donde se obliga, hay coacción hacia los padres para que lo hagan, pero usted puede de alguna manera denunciarlos. Creo que no es la solución. Existen otras. Consultando a algunos verdaderos especialistas, porque ya tocaremos en su momento a la psiquiatría, no de México, sino del mundo, de cómo esta rama de la ciencia verdaderamente se ha prostituido, cómo ahora en muchos aspectos controla y ha controlado a los seres humanos, bajo qué métodos, sin lograr verdaderas soluciones, desde los manicomios hasta los electrochoques, y no hay soluciones. Por tal motivo, llegará el momento en que también a partir de esta revista haremos un análisis sobre lo que ha significado la psiquiatría
en el siglo XX, en el siglo XIX y desde luego en el siglo XXI. Si es que recuérdelo por ahora, nada de drogas a sus hijos, nada de Ritalin. Y si alguien lo quiere obligar, aquí tiene a este equipo de investigación que sin duda lo apoyará en su problema. En 1976 Televisa me comisionó junto a mi compañera Marta Venegas para encontrar el santuario de la mariposa monarca, y lo hicimos. Nos tardamos casi 3 años en lograrlo. El descubridor habría sido Fred Urquhart, de Canadá. A él le tomó 50 años pues trazar la ruta migratoria de la mariposa monarca. A nosotros no somos solamente 3, debido a que descubrimos en algunas fotografías presentadas por National Geographic a un señor con una mariposa pendiendo de un sombrero que era muy característico de esa zona de México. Sin embargo, Urquhart no había dado a conocer los lugares y nosotros decidimos en esos primeros documentales tampoco hacerlo. Había que proteger a la mariposa y en ese momento suponíamos que la mejor protección era mantener los lugares en secreto. Sin embargo, continuamos asistiendo al santuario de la mariposa monarca y entonces encontramos que se estaba destruyendo, que año tras año, a pesar de que no era conocido, se destruía. Nos dimos cuenta que más peligroso que la presencia de las personas, de los turistas, de las visitas, lo era la destrucción del medio ambiente, la destrucción de los santuarios. Por tanto, dimos a conocer dónde estaban estos santuarios. Las personas, el turismo mexicano empezó a acudir en masa y poco a poco la mentalidad de las personas en Angangueo, en El Rosario, en Melchor Ocampo, en Cerro Pelón y otros de los santuarios mejor conocidos, incluso en Valle de Bravo, pues dejaron de atacar al bosque porque se dieron cuenta que la mariposa significaba mucho mejores ingresos que cortar los árboles. Sin embargo, ahora, casi 30 y tantos años después, resulta que regresamos a algunos de estos santuarios y algunos han sido ya totalmente destruidos, totalmente. Ahora las técnicas de destrucción que realizan no los propietarios de la tierra que están ahí, sino verdaderas mafias organizadas, es la de acabar con todo. Llegar a un lugar, tirarlo todo, meter camiones con grupos armados, recoger la madera, 40 o 50 camiones armados. Si alguna autoridad se opone, la secuestran, amenazan con quemarla, la cambian por la madera y de esta manera estas personas siguen actuando de manera impune. Ni siquiera las propias personas que viven ahí están de acuerdo. Trataron de impedirlo, sin embargo no lo lograron. Desafortunadamente los mafiosos, los ladrones se salieron con la suya y hoy no existe. Uno de los 20 santuarios de la mariposa se ha perdido para siempre. Supuestamente un orgullo de México, supuestamente el símbolo del Tratado de Libre Comercio, supuestamente el símbolo de equipos de fútbol, de muchas organizaciones. Ahora todo el mundo en Michoacán y el Estado de México quiere llevar el nombre de monarca. Sin embargo, cuando algo malo pasa, ya no estamos ahí. La Profepa no estuvo ahí, la Semarnat tampoco, la PFP tampoco. De tal manera que ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal, no estuvo nadie, nadie apoyó a los campesinos y les robaron su bosque, literalmente se los robaron. Les robaron cualquier posibilidad de tener a la mariposa ahí por 20, 30 o 50 años. Se las robaron. Y lo mismo va a suceder en otros lugares si no hacemos nada. Creo que ha llegado el momento de exigir a nuestras autoridades que en verdad protejan los santuarios de la mariposa monarca, no solamente cuando está ahí, sino también en los meses cuando no está y cuando resulta mucho más peligroso. Ojalá y que esta denuncia sea a tiempo, ojalá y que esta denuncia, que también aparece en su revista, sea recordada en el futuro para ver qué hemos hecho alrededor de un tema que a mí me parece tan importante como lo es la conservación de los santuarios de este bellísimo insecto que viaja 5,000 kilómetros desde el Canadá hasta México, del Canadá y los Estados Unidos.
Un insecto maravilloso que vive 9 meses y que realiza un viaje que nunca antes había hecho en su vida y lo hace con una precisión absoluta. Un verdadero misterio de la naturaleza, un misterio que vale la pena conservar para el futuro, para orgullo de México, de los mexicanos y de nuestros hijos, e incluso para orgullo de todo el continente de Norteamérica, Canadá, los Estados Unidos y México. En esto estamos juntos y debemos de seguirlo estando, porque si no, este orgullo va a desaparecer. Muchas gracias. Solo en losovnis.tv tendrás acceso a la más completa información en el mundo de esta fantástica realidad, actualizada día tras día. Los acontecimientos que han cambiado la historia del fenómeno ovni y las evidencias más impactantes y extraordinarias. Además, encontrarás lo último en ciencia y tecnología, ecología y salud, y nuestra tienda virtual con una línea de productos en exclusiva. Visítanos y haz de losovnis.tv tu página favorita. Abra las puertas del universo con nuestra línea de telescopios y binoculares. Las estrellas a su alcance con la mejor línea de observación. De venta en www.ovnistvtienda.com. En los últimos 50 años, no son pocos los documentos en video y fotografía que aparentemente evidencian la presencia de seres extraterrestres en nuestro mundo. La mayoría de estas imágenes han sido obtenidas por testigos involuntarios, quienes al revisarlas se percataron de la existencia de esta extraña presencia. En otras, se ha tratado de grabaciones oficiales que fueron filtradas a la prensa. Sin embargo, la misteriosa imagen de un presunto ser extraterrestre, presentada en las páginas 51 y 52 de la revista Edition Week del mes de octubre del año de 1988, ha generado hasta la fecha una de las más acaloradas discusiones en torno a su origen. Este retrato fue utilizado para una campaña publicitaria de la compañía Amoco Performance Products, que iba acompañada de un eslogan muy sugestivo que promovía el aprovechamiento de la alta tecnología para la exploración futura del universo. El encabezado proclamaba: tecnología tan avanzada que permitirá resolver algunas grandes preguntas. Más tarde, investigadores del fenómeno ovni preguntaron a la compañía Amoco el origen de la imagen, a lo cual los voceros de la empresa contestaron que solamente se trataba de un muñeco de bronce que se encontraba en sus oficinas centrales. Sin embargo, al observar con detenimiento la fotografía, podemos encontrar una serie de detalles que ponen en seria duda la versión oficial. Analicemos. En primera instancia, podemos darnos cuenta de que el torso del ser presenta una textura que no parece corresponder a la del bronce, y que más bien aparenta tener una porosidad muy marcada, como si se tratara de un ser vivo. En el cuello y la barbilla apreciamos una fina y escasa vellosidad que recorre esta parte del cuerpo. En el brazo izquierdo podemos ver lo que parecen ser venas que desembocan hasta la mano, misma que a su vez presenta líneas como la de los seres humanos. De igual modo, los labios muestran líneas acentuadas. El punto más destacable dentro de este análisis sin duda lo representan los ojos, en los cuales se puede apreciar una sustancia líquida y unas finas líneas en los párpados, características que corresponden más a la de un ser vivo que a un simple objeto de bronce. De tratarse de un ser vivo, el tamaño de la cabeza pondría de manifiesto que se trata de un ser con un alto grado de desarrollo cerebral y de una inteligencia visiblemente mayor a la de los seres humanos. En términos generales, podemos establecer que las características del ser de la imagen corresponden a la morfología
de las entidades que han sido reportadas en diferentes épocas y lugares alrededor del mundo, principalmente por aquellas personas que aseguran haber sido abducidas. Aunque existen versiones que señalan el comienzo de los contactos de este hombre con entidades extraterrestres cuando éste se encontraba en la India, la historia ubica el comienzo de su fantástica experiencia el 28 de enero de 1975. Esa tarde, encontrándose ya retirado en una granja de su natal Suiza, observó como un objeto de forma discoidal se posaba ante él. Y posteriormente, descendió del objeto un personaje del sexo femenino que dijo llamarse Semyase y que provenía de la constelación de las Pléyades. A partir de esa fecha, el ser transmitió a Meyer en forma intermitente y durante varios años una serie de mensajes que hablaban de los peligros inminentes para la humanidad y del profundo conocimiento que debía tener el hombre con su entorno y su espiritualidad. De acuerdo a su testimonio, a Meyer le fue permitido tomar decenas de fotografías y películas de las naves en que viajaban estos seres. También pudo grabar mediante una grabadora rudimentaria los sonidos que emitían estos objetos. Más tarde, le serían también entregadas muestras de metal para su posterior análisis. Provenientes de los Estados Unidos, el coronel retirado Wendell Stevens y el matrimonio Lee y Britt Elders comenzaron una profunda investigación en torno a este caso, que por sus características requirió de la asesoría de expertos en distintas áreas. Las películas y fotografías fueron analizados por Jim Delatoso, quien no encontró evidencia de alteración en las imágenes. Los sonidos de las naves que grabó Meyer se entregaron a un laboratorio de audio, en donde los ingenieros establecieron que las frecuencias y espectro del sonido registrados eran realmente extraordinarios. Las muestras de metal fueron entregadas al ahora afinado Dr. Marcel Vogel, experto en metalurgia. Tras una serie de análisis, concluyó que las aleaciones de metal halladas en las muestras no podrían ser logradas en las condiciones de nuestro planeta. En 1986, 11 años después de estas pruebas, el caso fue dado a conocer a nivel masivo en nuestro país, cuando el periodista Jaime Maussan, entonces conductor del legendario programa de la televisión 60 Minutos, presentó la historia del contactado suizo, llegando a impactar de forma profunda a la opinión pública. Posteriormente, vendría un periodo de silencio que se extendería por varios años, debido a que, según el mismo Meyer, fue víctima de un atentado que lo persuadió de no seguir adelante con la difusión de sus experiencias. Además, el arribo constante de curiosos e interesados en el caso a su granja en Suiza terminó por fastidiarlo, alejándolo de los medios de comunicación. No obstante, la discusión alrededor del mundo continuó, y las opiniones se dividieron. Se hablaba de maquetas y montajes, además de un sinfín de acusaciones de fraude. La presión que rodeó a la familia Meyer desde que se dio a conocer el caso derivó en el divorcio del contactado con su esposa Calliope. La exmujer de Meyer realizó desde entonces una serie de declaraciones a la prensa europea, en las que sostenía que su esposo había mentido en todo lo relacionado al supuesto contacto. A mediados de 1997 y a más de una década de que el contactado hubiera decidido retirarse del público, el periodista Jaime Maussan viajó a Suiza y se encontró personalmente con Billy Meyer. En aquella visita, Meyer le reveló nuevos y sorprendentes detalles de su contacto con los seres de las Pléyades. Durante el tercer Congreso Mundial OVNI, realizado en el puerto de Acapulco en 1999, Matusalem, hijo del contactado suizo, habló en nombre de su padre, quien no había podido viajar a México por motivos de salud. Durante su ponencia, el joven desmintió a su madre y reveló que desde niño él mismo había sido testigo de los acontecimientos narrados por su padre. Algo que vale la pena destacar del caso de Edward Billy Meyer han sido los mensajes que le fueron transmitidos. Entre los primeros y más significativos fue aquel donde se le dijo que se estaba generando un agujero en la capa de ozono de nuestro planeta, ocasionado por el efecto de los clorofluorocarbonos y el gas de bromo. En 1980, después de haber recibido este mensaje, el periodista Jaime Maussan acudió como único representante de un medio de comunicación para cubrir las investigaciones que realizaba una expedición de la NASA en el Polo Sur, con el fin de indagar más sobre el cambio climático que ya se registraba en nuestro planeta. Los resultados de la expedición fueron contundentes. Un agujero en la capa de ozono se estaba abriendo en el Polo Sur de nuestro planeta.
tal y como le había sido comunicado años atrás a Meyer. El recorrido inició atrás de la iglesia de la comunidad de Crescencio Morales, con la compañía y advertencia de Rufino Benítez. Ahorita vamos a hacer un recorrido para entrar a los bosques del pueblo de Crescencio Morales, donde hay un área muy devastada dentro de la zona núcleo de amortiguamiento, en la cual sabemos que es muy riesgoso entrar con estas cámaras. A solo unos minutos de haber iniciado nuestro caminar por este bosque, encontramos una zanja, una muestra de la lucha de pobladores contra taladores. No vamos a dejarlos, porque se va a acabar los monarcas, todo eso, se va a acabar todo el agua, así la verdad, no los vamos a dejarlos. Y lo que vemos aquí es una zanja que corta camino, que hace la misma población para proteger sus bosques. Entonces el pueblo está realizando ese tipo de acciones, pero sabemos que los contrabandistas al rato o mañana pueden ellos regresar y tapar, rellenar toda esta zanja y volver a entrar los carros y volver a derribar árboles. Hay que verlo tantito, ¿sí o no? Si no, se cabe el monte y ya no hay nada de eso. Hay que verlo tantito, por favor. Después nos adentramos en el bosque, en la zona de amortiguamiento de la mariposa monarca. Continuamos en este recorrido para investigar la tala de bosques aquí en Zitácuaro y aquí es un ejemplo de que continúa la tala de bosques. De pronto, una imagen que sorprende, un camión destruido en medio del bosque, derribado, al igual que los árboles. ¿Qué hace un camión ahí? Mira, es un carro trocero que por acciones de la población para proteger el bosque, él decidió voltearlo aquí hace aproximadamente 2 años. Como vemos en el fondo, ya está totalmente devastada. Entonces hace 2 años todavía había árboles aquí, estaba casi totalmente oscuro, más sin embargo ahorita vemos la luz del día totalmente devastada en la zona núcleo de la mariposa monarca. Y en medio del bosque, solo la imagen de destrucción, un caminar entre troncos en el suelo, entre las huellas de vehículos pesados, del transporte de la madera hurtada. Durante este recorrido seguimos encontrando pruebas, más evidencias contundentes de esta tala en este bosque. ¡Qué tristeza! Y a la distancia apreciamos los troncos apilados, listos. Son el botín de la mafia de la madera. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Qué está haciendo por aquí? Es que vengo a llevar un poco de leña. Sí, me llamo Antonino, no debo nada y vengo a llevar una brazada de leña. Ya ves que no hay Ya ves que somos del rancho, no tenemos gas, ya ves que la verdad. ¿Sí? ¿Qué opina de esta devastación? No sé nada de eso. Las imágenes son aquí contundentes, ¿qué opina? La verdad no sé qué es eso, jefe. Para él solo es leña, para otros es destrucción, es la batalla de la corrupción, de los talamontes que destruyen todo, que lo corrompen todo. Y ellos en cualquier momento suben entre 20, 30, 50 carros diarios, de día, no de noche, sino de día, y con todas las motosierras pues destruyen como estamos viendo aquí. Entonces esta es una devastación de diario que se ha venido dando. Ya no hay el agua, todo por ahí abajo, ya no hay el agua, ya se acabó el agua, porque ya se acabó el monte, porque le chinga todo eso del cabamonte, de eso, así la verdad. Aquí, si observamos, hay un deterioro constante de todos los árboles que pertenecen a la reserva de la biosfera mariposa monarca y que están dañados. Han sido años consecutivos que han venido a estar talando, a estar llevándose los árboles, grupos de talamontes organizados. Y después de estas imágenes solo queda preguntarse, ¿cuál es el futuro del bosque? ¿Qué le espera a la mariposa monarca? Esto seguramente para el siguiente año probablemente ya no venga la colonia de la mariposa monarca en esto. Estamos hablando más de 400 hectáreas totalmente destruida, devastada, como estamos viendo aquí al fondo o alrededor. En que ya no existe agua, ya los manantiales han disminuido,
su capacidad, y la gente se queja ya más del vital líquido. Las imágenes son el testimonio de una guerra que se está perdiendo frente al desinterés de las autoridades federales y estatales. La corrupción inicia desde personal de Profepa, de la Comisión Forestal, hay corrupción por todos lados, la Policía Federal, en fin, corrupción al mismo, a personas pues al interior del propio pueblo también existe la corrupción. Vemos que son más de 400 hectáreas devastadas, de las cuales no sabemos el fondo de esto. Quizás sean negociaciones entre las altas esferas, porque no vemos que vengan a hacer ningún tipo de enfrentamiento a esta situación. Lo que va a pasar es que esto va a desaparecer totalmente, se va a erosionar todo la tierra, esto va a ser un desierto, vamos a ver puras rocas, eso es lo que va a pasar. El agua que vemos o que escuchamos pasar aquí alrededor se va a secar totalmente y todos vamos a perder, ¿no? El recorrido concluyó en la zona núcleo de la mariposa monarca. Es tiempo de regresar. Es momento para reflexionar sobre lo que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Tomo número 9 de la colección OVNI, El mensaje de las estrellas. Conozca los detalles de esta investigación realizada en el lugar de los acontecimientos por el periodista Jaime Maussan, que sin duda lo llevará a cambiar su idea sobre la presencia extraterrestre en el planeta. Presentada en un disco DVD interactivo con calidad digital. De venta en la tienda virtual de losovnis.tv. Continuamos con Jaime Maussan y los grandes misterios del tercer milenio. Este segmento es patrocinado por El mensaje de las estrellas, el DVD interactivo. Bueno, queremos agradecer al mensaje de las estrellas, este DVD interactivo, el patrocinio de esta sección, y tenemos algunas llamadas. Víctor Felipe de Guadalajara, hace aproximadamente 3 semanas pasaron un reportaje del Ajo y quisiera saber el teléfono de esa persona. Con mucho gusto, comunícate con nosotros a nuestros teléfonos y te daremos la información. Juan Solares Juárez, tengo un niño de oro y quisiera 2 boletos para las luchas. Claro que sí, para los niños de oro, lo que quieran. María Eugenia Hernández, de León, Guanajuato. Aquí en León se vio un objeto muy brillante, lo grabé. Que nos comuniquemos y nos da su teléfono con mucho gusto. En un momento el señor Clemente le va a llamar. Elizabeth Vega pregunta si vieron una esfera como a las 3 de la tarde al norte de la Ciudad de México. Me imagino que el día de hoy, ¿verdad, Elizabeth? Vamos a ver si hay otros reportes. ¿Usted ha visto alguna esfera el día de hoy o quizá en los días anteriores? Ya ve que en estos últimos días se ha venido registrando pues una gran oleada. Y Pablo Cabrera de Ciudad Juárez, si pueden hablar del OVNI de las Lomas, es uno de los más claros. Clemente insiste que él quiere realizar una investigación nueva. Ya son 7 años desde que apareció este objeto. Seguramente que no estaría mal revisitar el sitio, hablar con algunos de los testigos nuevamente, a ver si no ha habido cambios. Creo que sería muy interesante para todos. Le quiero decir que este DVD del mensaje de las estrellas lo estuve viendo y me parece muy, muy interesante. De hecho, tan interesante que decidimos realizar nuestra propia investigación alrededor de estos casos que se presentan aquí muy extensamente, con toda claridad. Y pues confirmamos que lo que se ve, lo que se presenta en esa investigación es absolutamente real. Vamos a ver esta investigación que realizamos precisamente allá, en Winchester, en Inglaterra. Sin duda que el mayor misterio detrás de la figura aparecida cerca de Winchester el 16 de agosto lo representa el mensaje en código binario que aparece en un disco y que hasta el día de hoy no ha podido ser descifrado. Nos encontramos en el centro del llamado disco. Como podemos observar aquí, la figura es circular
y al mismo tiempo cuadriculada. Podemos observar que existe un código aquí, que sin embargo desde el suelo pues es muy difícil de comprender y de leer. Es necesario desde el aire. De hecho, se están analizando estas codificaciones, estas figuras, porque pues aquí es donde se considera que existe la posibilidad de que se esté dando un mensaje. Algunos expertos aseguran que la clave para descifrar este mensaje es un número que hasta el día de hoy no ha sido establecido. Se realizan grandes esfuerzos para tratar de descifrar el nuevo mensaje. En agosto del 2001 fue relativamente sencillo hacerlo, ya que se trataba de una respuesta al mensaje enviado por Frank Drake al espacio. Es decir, que se analizó la respuesta de acuerdo al mensaje. En esta ocasión es diferente. Un mensaje en código binario esférico. El reto para descifrar la señal es complejo. Por otra parte, es necesario establecer si la imagen del ser podría tratarse de una fotografía, como ocurrió con el rostro aparecido en Chilbolton. Al agregarse un filtro gaussiano de 6.6 píxeles, el resultado demostró que parecía ser una fotografía real, especialmente por los efectos de luz y sombra que se observan en ambos lados del rostro. Al realizar un análisis de alto contraste en la imagen del alienígena, se observa a la figura completa y en tercera dimensión. Incluso se pueden observar los dedos de ambas manos, además del cuello y el cuerpo completo del extraterrestre, así como las pupilas de ambos ojos, además de la luz y la sombra que se reflejan en el rostro. Se continuarán analizando las características del nuevo mensaje. Se ha creado un gran número de especulaciones alrededor del mismo. Si podría ser una advertencia sobre un desastre, un meteorito que podría caer a la Tierra, un súbito cambio del eje magnético. También se piensa que podrían ser las coordenadas cósmicas de su planeta de origen de estos seres. Otros más consideran que podría ser una fórmula química. Hasta hoy, ninguna de las versiones ofrecidas parece lo suficientemente convincente. El misterio continuará. No se pierdan la conclusión de esta investigación, cuyas consecuencias podrían ser extraordinarias. Pues realmente muy interesante. Me parece a mí que este DVD, este trabajo que se ha realizado, pues es un trabajo de colección, es algo que debemos de conservar, ¿no? Que debemos de tener en nuestras casas, porque es historia. A pesar de que esto no fue presentado en los medios de comunicación, estamos ante uno de los grandes sucesos de nuestros tiempos, y pues es algo que debemos de conservar y heredar a las futuras generaciones. En este caso, al ser un DVD, pues es un producto que bien cuidado resiste el paso del tiempo. De tal manera que yo le sugiero a usted, yo ya lo hice, pues que trate de adquirir este producto que tiene algo más, nos da comunicación y nos da algo, un mensaje para el futuro. Tenemos más llamadas. Leticia Romo, felicidades por el programa, queremos ver otra vez los consejos naturistas de Chayamichán. Bueno, ¿verdad? Josefina Juárez González de Loma Linda de Tampico, nos parece muy interesante el EVANI. Usted se acuerda, ¿no? La entidad biológica aérea no identificada, queremos saber más, pues lo estamos tratando de analizar, este extraño cuerpo o ser que apareció en la Ciudad de México el 27 de octubre, y creemos que estamos ante uno de los grandes sucesos de todos los tiempos. Esto es algo que pues realmente merece también una investigación, y ojalá y que pues estos productores también decidan realizar una nueva investigación para realizar próximamente un DVD sobre estos sucesos inexplicables. Creo que sería una buena idea para que lo puedan hacer los productores del mensaje de las estrellas en el futuro, ¿no lo cree? Yo creo que a todos nos interesaría mucho. Bueno, pues agradezco mucho al mensaje de las estrellas haber patrocinado esta sección, y bueno, pues está en sus manos si usted quiere adquirir un producto así. A mí me parece que es muy recomendable. Vamos a una pausa y regresamos con más
de la televisión del siglo XXI. Desde que sus pobladores tienen memoria en este sitio se han venido generando una serie de extraños acontecimientos, los cuales han despertado un gran interés por las personas que van en busca de lo milagroso, así como aquellos que esperan tener suerte y poder ver algún objeto volador no identificado, los cuales se han venido manifestando en este lugar y sus montañas, que según dicen algunos, son puntos importantes en los que estos objetos hacen sus apariciones. Los testimonios son muchos, nos hablan de una actividad que se ha venido presentando en Tepoztlán, como si de alguna manera todo lo que se dice de este sitio tuviera alguna especie de relación con respecto a la presencia de estos misteriosos eventos. Muchas de estas presencias se observan precisamente sobre los peñascos y paredes de las montañas de este sagrado lugar. Esta fotografía nos muestra un extraño acontecimiento que habría ocurrido en el año de 1993. De acuerdo al testigo, este resplandor emergió de una de las laderas del cerro y comenzó a brillar intensamente, al mismo tiempo que dejaban de escucharse de súbito todos los sonidos del ambiente. Un evento que se ha venido repitiendo con cierta regularidad en este lugar. Pero aún hay más. Este video fue captado por este equipo de investigación en el mes de octubre de 1997 sobre los cerros de Tepoztlán. Aunque es breve y con pocas referencias, muestra un extraño objeto que se encontraba suspendido sobre el valle. Desafortunadamente el avistamiento duró unos cuantos segundos, pero fueron suficientes para poder captar al objeto antes de que desapareciera. Nuestro compañero Pedro Hernández habría tenido también su oportunidad y el 15 de mayo de 1999 lograba captar un evento extraordinario que se habría presentado sobre la cumbre del Cerro del Chalchi, como es conocido. En las imágenes podemos ver que se trata de un objeto que emite una especie de energía y que se mantuvo durante varios minutos sobre la montaña. Pero habría una filmación más. En esta ocasión, el día 7 de septiembre del año 2001, en esa ocasión Pedro Hernández estaba en compañía de su esposa y unos amigos y pudieron ver un extraño fenómeno también sobre la cumbre de uno de los cerros de Tepoztlán. Las imágenes, sin lugar a dudas, muestran algo fuera de lo común, pero que ya es conocido por quienes viven en Tepoztlán. Las luces y objetos se han seguido manifestando, como podemos observar, y los investigadores apenas comienzan a entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Y es en definitiva que en Tepoztlán están sucediendo cosas muy raras. Lo último que hemos encontrado es la colocación de dispositivos, no sabemos por quién, dispositivos avanzados que se colocan en las puntas de los cerros, camuflajeados entre los árboles y que están grabando no sabemos qué, pero constantemente. Curiosamente, al cierre de este capítulo de la investigación, nos hemos podido dar cuenta de que hay alguien que está muy interesado en lo que ocurre en Tepoztlán, ya que se han podido detectar sofisticados y misteriosos sistemas de observación, los cuales incluso han podido ser detectados sobre las montañas. Tecnología que no había sido vista en este sitio hasta ahora, y que nos intriga profundamente acerca de qué o quién está viendo y escuchando lo que sucede en el Valle Sagrado.